En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos iniciando un nuevo programa de Revelando. Este programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, que les habla, acompañado de mi estimado amigo Francisco Martínez Lavé. Este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que nos ha permitido permanecer en el aire por más de 9 años. Quiero saludar en primera instancia a nuestros técnicos que hacen posible este programa, y me refiero a don Luis Salinas y don Gerardo Terán, quienes son los que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores. En el día de hoy, jueves 12 de junio del año 2025, iniciamos este programa y le doy la bienvenida a mi estimado amigo Francisco Martínez. Muchas gracias, estimado amigo Carlos, y muchas gracias por la invitación. Esta es una invitación absolutamente inesperada para mí, por cuanto se debe a que estoy supliendo la ausencia de otro panelista estable en este horario y este día. Por lo tanto, doblemente agradecido por cuanto soy un panelista de otros horarios. Y también darte las gracias, dar las gracias, perdón, a nuestros auditores por la paciencia de escucharnos, que esperamos hacerles un programa muy entretenido en esta tarde, ya casi entrando al invierno. Estamos a 10 días de entrar al invierno. Así que muy buenas tardes, queridos auditores. En Radio Portales, la primera de Chile. Carlos. Bueno, efectivamente, y como es tradicional en nuestro programa, queremos hacerle un homenaje a aquellos miembros de Carabineros de Chile que perdieron la vida en una fecha como hoy, 12 de junio. Y me refiero a el siguiente personal de esta noble institución. El sargento primero Guillermo Aguilera Pastene, quien falleció el año 1927 herido a bala por un delincuente. El año 1967 también perdió la vida el cabo Juan Muñoz Peña en un accidente de tránsito y pertenecía a la décima comisaría de la Quinta Normal. Y también del año 2013 falleció el subteniente Emilio Andrés Fuller Scheinhin en un accidente de tránsito y pertenecía a la 38ª comisaría de Puente Alto. Rendimos este homenaje a estos carabineros que perdieron su vida en cumplimiento de su deber, y rendimos homenaje también a todo el resto de la institución que está en estos momentos cumpliendo con sus obligaciones para protegernos y darnos mayor seguridad. Hacemos extensivo a toda la institución. Francisco. Sí, junto con rendir un homenaje a los mártires de Carabineros que han dado la vida por nosotros, por cuidarnos, por darnos seguridad, también rendir un homenaje, como tú muy bien mencionas, a toda la institución.
En particular, quisiera hacer mención a aquellos carabineros que están haciendo patria, están haciendo soberanía. El lugar está tan aislado como Yendegaya, que está en la ribera norte del Canal Beagle, y Puerto Navarino, Puerto Toro y, por cierto, Puerto Williams, tres localidades que están ubicadas en la isla Navarino, en la ribera sur del Canal Beagle. A todos ellos que están en la parte más austral del mundo, la más al sur del continente americano y, por cierto, de nuestro país, Chile, muy cercanos a la Antártida, rendimos a ellos también un cálido homenaje en un momento que debe ser bastante frío por allá. Efectivamente. Estimado Francisco, ahora vamos a iniciar nuestra conversación con un tema editorial, el cual hemos titulado Las instituciones y el fiel cumplimiento de sus funciones. Y esto tiene que ver con la organización del Estado. La organización del Estado, en el caso de Chile, le da a diferentes instituciones tareas diferentes. Está el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. También hay diferentes instituciones de carácter autónomo. Y en este caso es lo que nos queremos referir y a eso queremos conversar, porque tenemos una institución que es autónoma, que es la Contraloría General de la República. Y como se ha visto en el último tiempo, la Contraloría General de la República ha hecho ver una serie de irregularidades que se han eh, descubierto en el uso de las licencias médicas. Y también está, ¿no es cierto?, con la investigación de otro tipo de irregularidades en municipalidades, en gobiernos regionales. Y bueno, en este caso debemos resaltar la tarea que está cumpliendo precisamente la máxima autoridad de esa institución, la señora Dorothy Pérez. ¿Y qué es lo que se ha comentado en el ámbito nacional, en las redes sociales, en la prensa? Es cómo se ha cumplido con las funciones que corresponde efectivamente a la Contraloría General de la República, que es precisamente la que tiene que fiscalizar el uso de los recursos públicos y el fiel cumplimiento de las funciones de cada institución. Y efectivamente esto es tan importante que si todas las instituciones de Chile cumplieran fielmente las funciones para las cuales fueron creadas, Chile sería realmente un país diferente. Y nosotros en este programa queremos apelar a eso, a la responsabilidad del cumplimiento del deber, ¿ya? A cumplir con las funciones, a hacer la tarea efectiva, para decirlo en términos coloquiales, hacer la pega. Y eso es algo que en este periodo de nuestro país se echa de menos. Hay una serie de instituciones que tienen tareas diferentes, pero muchas de las cuales tienen que fiscalizar y no lo hacen, que tienen que desarrollar proyectos y no lo hacen, que tienen que acelerar situaciones. Hemos estado hablando en los últimos programas también de la permisología. ¿Por qué? Porque hay instituciones que cumplen en forma poco eficiente o con mucho tiempo, mucha tardanza en el cumplimiento de las tareas, en el caso de diferentes proyectos. Por lo tanto, el fiel cumplimiento de las funciones de las instituciones es un elemento vital para el buen desarrollo del país y el funcionamiento del Estado. Y nosotros eh, estamos contentos de ver que exista una autoridad como la señora Dorothy Pérez que está cumpliendo su función y apelamos a que muchas otras instituciones del Estado también lo hagan en forma adecuada. Francisco, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo encuentro que lo que está haciendo la Contralora o la Contraloría, porque quisiera pensar
que ella es como la cabeza visible, la autoridad en la Contraloría, pero aquí hay un equipo importante, un equipo grande que está trabajando y están trabajando muy motivados con una orientación clara y están, yo no diría descubriendo, están publicando lo que todo el mundo sabía, porque el tema de las licencias en el sistema público y también en el sistema privado ya era una cosa, era una chacota. De verdad que aquí incluso muchos médicos que han, han destruido porque han hecho mucho daño a la imagen del médico que juró hizo su juramento hipocrático, estos médicos que juraron ayudar a las personas, en realidad lo que están haciendo es beneficiarse a sí mismos. Son unos vulgares ladrones, esos médicos que han hecho las cosas corruptas como las han hecho, como las han puesto en evidencia. Claramente no son ni siquiera una mayoría, son unos pocos, pero unos pocos que han hecho mucho daño a la imagen de los médicos. Bueno, lo que ha hecho la Contraloría en el fondo es algo que me sorprende a mí, me sorprende que cause sorpresa, me sorprende que cause asombro, cuando esto es algo que todo el mundo sabía y lo que queda, por cierto, la duda de qué va a pasar con todos estos hallazgos que están evidenciando la Contraloría. Si estos sumarios, estos supuestos sumarios, van a tener algún fin, finalmente, donde se imponga o se restaure el principio de autoridad. Principio de autoridad que se perdió hace ya bastantes años, donde podemos ver que en los colegios ya a los profesores se les hace bastante más difícil que antes. Los padres ya hay algunos que incluso han tirado la toalla por los hijos y los dejan que salgan a la calle. En fin, tantas cosas que podríamos poner de ejemplo en que el principio de autoridad se ha ido perdiendo. Existe una laxitud, por lo tanto, respecto de qué es lo que qué, qué es lo que se debe, cómo se debe hacer respetar la autoridad. Así que esto me encanta que esté pasando y que esté quedando en evidencia. Estamos sorprendidos, asombrados con algo que a pesar de que ya sabíamos que así pasaba, y que tenemos la esperanza de que con esto, al ponerse sobre el tapete estas irregularidades de corrupción, se puedan corregir, porque todavía nos queda esperanza. Carlos. Bueno, efectivamente en este caso, Francisco, aquí a mí me gustaría agregar lo siguiente, ¿ah? Hay problemas en muchas instituciones que son las que tienen que fiscalizar. Y la verdad es que uno de repente le viene la duda si efectivamente lo que están haciendo es que no conocen lo que tienen que fiscalizar o a lo mejor lo conocen y no lo denuncian. Entonces, eso es importante porque las instituciones tienen que, la única forma de frenar el aprovechamiento, la única forma de frenar las irregularidades o la corrupción es precisamente denunciando a las personas que hacen mal la pega o que lo hacen con negligencia o con desidia. Nuestras instituciones están hechas y fueron hace muchos años creadas precisamente para establecer un orden donde se respete el Estado de Derecho y donde se respeten los procedimientos. Eh, la verdad es que estamos en presencia, ¿no es cierto?, de un Estado que requiere con urgencia una modernización. Y muchas veces se comenta que dice, oye, el gobierno ha creado 100.000 empleos, ¿ya?, nuevos, ¿ya?, y se critica, ¿ya? Eh, la verdad es que eso también genera desconfianza, pero lo que yo sí creo, que una de las cosas que es deficitaria en algunas partes, creo yo, es precisamente las personas encargadas de fiscalizar. A veces se genera una ley, unos procedimientos, y la verdad es que esa ley en general es difícil que se cumpla a plenitud porque no tiene la capacidad el Estado de fiscalizar ciertas cosas. En este caso, la Contraloría utilizó la tecnología, cruzar datos, ¿ya? Y hacer un verdadero trabajo de investigación para determinar estas irregularidades.
La verdad es que si Chile, si todas las instituciones cumplieran las funciones que está haciendo la Contraloría, sería un país absolutamente diferente. Francisco. Sí, agregar solamente que en muchas instituciones, cuando hay algún problema, dicen es que la ley no nos permite hacer esto, es que necesitamos mejores leyes, es que más leyes y más leyes. La Contraloría no pidió ninguna ley adicional, hizo la pega y lo hizo muy bien. El otro Contralor que estuvo 8 años, yo creo que no ha hecho, en los 8 años no hizo ni el 10% de lo que ha hecho esta Contralora en tan poco tiempo. Muy mal trabajo hizo. De verdad, era, nunca vimos todas estas cosas, todas estas irregularidades que seguramente también las existían en esa etapa, cuando él estuvo de Contralor, y sin embargo nunca se supo nada. Entonces era más bien político el tema. Aquí la Contralora está haciendo la pega en forma objetiva y transversal. Al que le toca, le toca. Y lo que me parece perfecto. La verdad es que necesitábamos este remesón. Muy bien hecho. Buen Bueno, trabajo, la en todo Contraloría. caso, en todo caso, Francisco, es menester decir de que la pega no está terminada. Lo que se ha No, hecho presente son recién las ha comenzado. irregularidades. ¿Ven? Exactamente. Por lo tanto, ahora viene otra etapa, que son la ejecución de los sumarios, Sí, la asignación que corresponde a las responsabilidades y que las personas que cometieron delitos, faltas graves, cumplan, efectivamente. Y las ¿qué personas que se pasó con el aprovechan, bono clase media? ¿Se exactamente. acuerdan? Entonces, En sí, pandemia. no, y hay un montón de pagos que se hacen, se han determinado funcionarios fantasmas en distintas municipalidades, o sea, hay un montón de cosas que en realidad, en el caso de las licencias, yo creo que lo que nos sorprendió es la magnitud, ¿ah? La magnitud Sí, de lo que se dio a la luz pública, porque 25.000 personas que salieron al extranjero es un grupo menor respecto al total de las licencias, ¿m? Porque hay gente que no tuvo los recursos para salir al extranjero, pero hizo mal uso de la licencia de todas maneras. Yo creo que aquí bueno, hay una serie de cosas y un punto que también es interesante y es necesario destacar, lo rígido que es el estatuto administrativo de los funcionarios públicos, porque efectivamente eh, eh, se, eh, se ve que en algunos casos personas que han cometido errores o faltas graves eh, no pueden ser despedidos. Entonces, eh, eso es un verdadero problema para la administración pública. Pero es un tema que está todavía en desarrollo. Esperamos, ¿no es cierto?, que las otras entidades que tienen que hacer, como es el Poder Judicial, la Fiscalía y otras, las municipalidades que tienen que hacer los sumarios, los ministerios que tienen que también hacer los sumarios, cumplan con la tarea tal como lo ha hecho la Contraloría General de la República. Vamos a cambiar de tema, Francisco, y nos vamos al ámbito internacional. muy bien. Han ocurrido cosas en el mundo y no tan lejanas, ¿ah? En realidad, hemos visto cómo en el caso de Argentina, o sea, la expresidenta, la señora Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a 6 años de prisión, que de acuerdo a la legislación argentina, por la edad que tiene, podría ser cumplido en domicilio. Pero yo diría un golpe a la cátedra, digamos, porque eh, eh, lo que se conocía, digamos, a través de la prensa y los comunicados, era un elemento importante de corrupción que existía en esos periodos y la resolución judicial precisamente da curso de ello, de cómo se utilizaron los recursos públicos de mala forma, porque porque hay varios juicios que todavía no han terminado. Este es uno que tiene que ver con la vialidad, cómo se hizo el mal uso de los recursos públicos de vialidad en la provincia de Santa Cruz.
Y bueno, aquí uno ve que efectivamente hay una división de poderes, aquí ve que el poder judicial está funcionando, no está cooptado por el poder político, y hay que ver cómo evoluciona esto, pero es un golpe importante que yo diría que refuerza lo que es lo que es la organización del Estado, de un Estado republicano. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, bueno, la corrupción parece que está en todos lados y campea cada día más fuerte. Esto de los políticos de allegarse recursos del Estado, recursos nuestros, o sea, nos están robando a nosotros, a todos los contribuyentes, en el caso de Argentina, a los contribuyentes de ese país. Bueno, esto pasó en la provincia de Santa Cruz, donde la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández, decretó que podía asignarle la construcción de ciertos caminos en la provincia de Santa Cruz a a su amigo. Se los asignaba directamente, Lázaro Báez. Y esto obviamente que se inició entre el año 2007 y 2015 y la justicia la declaró culpable porque parece ser que había temas de sobreprecio y la asignación directa y todo eso, en fin, que era una forma de corrupción muy abierta. Bueno, y esto hizo que la justicia tomara acción. El juez falló en contra de la entonces presidenta y vinieron las apelaciones. La Corte de Apelaciones también ratificó el fallo del juez y ahora lo ratificó la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ella se empezó a mover el tema político, se empezó a candidatear como senadora por la provincia de Buenos Aires. Y esto obviamente que alertó al Poder Judicial, porque una vez que ella sea política, sea senadora, tiene fueros, tiene, en fin, y puede decir las cosas que quiera. Eh, entonces ellos apuraron el tranco y ratificaron por unanimidad el fallo de la Corte de Apelaciones y la condenaron a 6 años de cárcel, que como tú muy bien dices, por la edad que tiene en Argentina puede cumplir prisión en su domicilio. Pero para Argentina este es un tremendo salto porque nunca habían tenido un presidente preso. A Menem, que lo tuvieron bastante por las cuerdas, lo pusieron a propósito de una exportación ilegal de armas a Croacia cuando él era presidente y había una restricción internacional de venta de armas. Bueno, a Menem lo iban a meter preso, pero la Corte Suprema le hizo el quite y finalmente estuvo un poquito tiempo en su casa detenido y después volvió a salir a la calle, digamos, y a hacer a la vida pública y terminó sus días como senador de Argentina. Por lo tanto, no, esto es inédito, lo que está pasando ahora con la expresidenta Fernández. Y un gran golpe para la corrupción. Por cierto que están dolidos todos los corruptos. Todos los que le seguían y que estaban con ella están muy dolidos y esto va a tener coletazo, me imagino. Pero, pero me alegro también por los argentinos de bien, por la gente de trabajo, por aquellos que pagan sus impuestos, que se levantan todos los días temprano en la mañana a trabajar, que se preocupan de su familia. Esto, esta corrupción, este robo de algunos políticos es muy lamentable, sea donde sea, en cualquier país. Carlos. Bueno, la verdad es que la corrupción es un cáncer tremendo. Y por eso que nosotros en Chile tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar eh, muy preocupados, ¿ah? De buscar los mecanismos, todos los elementos necesarios para evitar esto. ¿Sí? Eh, en Argentina este problema que estamos comentando está en desarrollo porque, bueno, vamos a ver qué pasa porque efectivamente Cristina Fernández de Kirchner tenía muchos seguidores, es respaldada por el Partido Justicialista, que estuvo muchos, pero muchos años en el poder. Por lo tanto, ustedes comprenderán la maquinaria que existía en Argentina
precisamente mantener ese poder. Por lo tanto, este es un hito muy importante en la vía republicana de Argentina. Nosotros, estimados auditores, vamos a hacer una pausa. eh, Vamos a escuchar una canción de una cantante llamada Soraya, que lamentablemente falleció en el año 2006, pero ella es estadounidense, pero de familia colombiana. Una canción muy romántica y hermosa que se llama De repente. Así que nos separamos por un instante y volvemos después, en el segundo bloque, y continuamos conversando. Hasta más rato. Hasta más rato, Carlos. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, continuamos con nuestro programa Revelando, hoy 12 de junio del año 2025. En el día de hoy les acompaña Carlos Flores Ruiz, que les habla, y mi estimado amigo Francisco Martínez Lavé. Tal como lo mencionó él en el primer bloque, efectivamente nos acompaña porque tenemos la ausencia de Juan Enrique Holguín, quien es el panelista estable de los días jueves. Y continuamos nuestro programa, indicándole a nuestros auditores, de todas maneras, que este programa se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas y es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Tuvimos tuvimos un tema musical que lo pusimos en nuestro intermedio de la cantante estadounidense Soraya, que se llama De repente. Espero que lo hayan disfrutado. Es una canción muy hermosa y una letra también maravillosa. Y estábamos en el mundo internacional, Francisco, comentando lo que pasó en Argentina, pero también ocurren otras cosas en distintas partes del mundo. En este caso, yo creo que no podemos dejar de comentar el atentado que se realizó en Colombia ante un precandidato presidencial, don Miguel Uribe Turbay, que tuvo un atentado criminal con disparos en su cabeza y que, bueno, refleja, yo diría, no refleja, sino que es más grave que eso, porque la situación colombiana de hace muchos años atrás era muy complicada en los tiempos de Escobar Gaviria, ¿cierto? Perdón, claro, exactamente, donde había una delincuencia desatada, el crimen organizado, y el Estado estaba en permanente tensión por la delincuencia, con asesinatos de candidatos también. Y ahora hemos como que rememorado esos tiempos, lo que es un mal augurio, porque efectivamente la violencia a ese nivel es muy dañina para los estados, es muy dañina para los países, es muy dañina para la sociedad. Eh, Ahora no hay luces claras, digamos, del origen del atentado, si tiene alguna orientación de bandas criminales, de crimen organizado, orientación de origen político, pero es muy lamentable. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Mira, originalmente uno puede pensar que aquí hay una cronología de intentos de magnicidio, de asesinato de candidatos que son de un sector político, porque curiosamente esto parte en el 2018, cuando era candidato en Brasil el entonces diputado Jair Bolsonaro, que en un acto de campaña sufrió una puñalada que lo dejó bastante complicado. Afortunadamente, zafó, se recuperó y llegó a ser presidente. Ahí tuvimos el primer atentado reciente en la historia de candidatos de un sector. Luego viene el otro atentado, que ese sí fue un crimen. Mataron al candidato presidencial de Ecuador
en el año 2023, Fernando Villavicencio. Ya las cosas empiezan a uno a pensar, oye, pero ¿cómo es posible? Hay como un patrón de realización y cuál es el análisis que uno tiene que hacer. En el julio del 2024, es decir, solo el año pasado, en plena campaña presidencial de Estados Unidos, el ahora presidente Donald Trump sufrió un atentado también en que obviamente que Dios quiso que no pasara a mayores, pero le pudieron haber metido una bala en la cabeza, porque le pasó por una oreja. Entonces, ya tenemos el tercer atentado. Y ahora el cuarto viene a ser este candidato también del mismo sector, que es un sector más asociado hacia la derecha, el senador Miguel Uribe Turbay. Este senador tiene 39 años y está bastante bien avanzado en las encuestas. La campaña todavía seguía, todavía no estábamos en las finales, pero hubo estuve haciendo un pequeño análisis histórico de cada uno de los atentados y el que tiene mayor desarrollo en cuanto a la investigación fue el asesinato del candidato ecuatoriano, el candidato Villavicencio. Y se muestra que los 7 sicarios que participaron en ese atentado, o que habrían participado en el atentado, había 6 que fueron, terminaron en la cárcel, fueron detenidos y llevados a la cárcel, y los 6 se autosuicidaron, o por decirlo de alguna manera, digamos, pero murieron en la cárcel, los 6. Y el séptimo, que estaba libre, una vez que fue encontrado y llevado a prisión, también falleció en la cárcel. Entonces, ¿qué eran ellos? Eran, según indica la Internet, las redes, indica que eran todos sicarios colombianos y que eran más bien vinculados al narcotráfico. O sea, el crimen organizado vinculado al narcotráfico parece ser que es el que está tomando acciones contra aquellos candidatos que muestran algún grado de firmeza en, en enderezar las cosas. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Pueden haber otros donde haya ideologías de por medio. En fin, hay crimen organizado de todo tipo. Así es que terrorismo también. Bueno, aquí hay que cuidar a los candidatos. Esa es porque nuestro país no está exento de que tengamos barbaridades como esta. Hasta ahora nuestro proceso electoral ha sido bastante republicano. Hemos pasado de un gobierno de izquierda a uno de centro derecha y así sucesivamente y se entregan la banda presidencial con, con bastante tranquilidad a pesar de elecciones duras, digamos, donde se dicen cosas duras. Pero atentos con eso porque obviamente falta mucho en la campaña que hoy día tenemos y debemos cuidar a todos los candidatos y debemos cuidar la institucionalidad. Es cuidar la democracia también, Carlos. Bueno, la violencia, qué dañina es la violencia. Y la verdad es que yo me atrevería a decir, digamos, que eh, está difundida en muchas partes. Vamos a hacer un pequeño comentario, Francisco, porque el tiempo también, pero en Estados Unidos también se están produciendo algunas Incidente. incidentes, algunas manifestaciones, al más puro estilo latinoamericano, ¿ah? Cosa que me parece, digamos, también digna de destacar. Eh, y, y esto me trae, Francisco, a la mente vincularnos con lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Ya? Hace pocos días atrás, el señor Landerreche, ¿no es cierto? Ex miembro del gobierno de la Concertación, hizo una insinuación. ¿Ah? Dijo, eh, ¿qué pasaría si gana un gobierno de derecha? Entonces,
comentó, dijo, bueno, es esperar que desde la izquierda más a la izquierda lo dejen gobernar y no eh, conviertan a Chile en un infierno, ¿no es cierto? Eso lo dijo él, no exactamente igual, por eso no lo digo literalmente, pero convertir a Chile en un infierno. Entonces, es importante tenerlo presente porque vienen elecciones, eh, hay una probabilidad importante de que el gobierno de Chile cambie de signo y la izquierda pase a ser oposición. La pregunta es cómo, cómo va a actuar la izquierda siendo oposición. Entonces, ese es un tema importante y creo que la ciudadanía deberá exigirlo a quienes son en este momento precandidatos de una primaria o candidatos definitivos, porque Chile tiene que recuperar la paz y no podemos volver atrás. Lo que necesita Chile es un remesón, pero un remesón de organización, un remesón de mejorar las políticas públicas, un remesón para cambiar el adecuado uso de los recursos públicos. No sé cuál es tu opinión, Francisco. Sí, efectivamente, el comentario que hizo este Oscar economista Rangarreche. Landerreche, eh, me llamó la atención porque es un hombre que viene de la izquierda. Entonces, que él diga que esto está haciendo, que él paga por ver que este país no se convierta en un maldito infierno cuando gobierne porque la izquierda lo lleve así a esa condición, llama la atención. Quiere decir que él no le tiene fe a la extrema izquierda y que hoy día está en el gobierno. O sea, también ha habido algunos que son patrocinadores de la violencia, políticos, que han dicho que si esto ocurre, que si hay un gobierno de derecha, nada impide que ellos vuelvan a la calle a hacer lo que hicieron, a repetir lo que pasó el 18 de octubre. Bueno, volviendo al comentario inicial sobre lo que ocurre en Estados Unidos, me ha llamado mucho la atención el discurso que hizo el presidente Trump en Fort Bragg frente a tropas norteamericanas, donde hizo presente que ha caído, hay héroes en Estados Unidos que han caído, muchos soldados, ciudadanos norteamericanos del ejército de Estados Unidos en tierras extranjeras, luchando porque su país fuera un lugar seguro. Y hoy tienen una verdadera invasión, porque así lo ha llamado él, una verdadera invasión de un tercer mundo que nunca debió ocurrir. Y esta verdadera invasión, dice él, está reflejada por gente que porta banderas de otros países y quema nuestras propias banderas, lo indicó, nuestra bandera norteamericana. O sea, esta gente no ama nuestro país. Y claramente, si nosotros no estuviéramos tratando de contener esto con la fuerza, esto francamente podría ya no existir. Así que con esto él quiso demostrar y dar a entender, entiende clarísimo el tema, esto está organizado, financiado, esto es profesional, dijo, esto no es una cosa espontánea. Por lo tanto, ellos ya tienen el análisis y van detrás de los financistas. Van a encontrar y van a llevar a la justicia a los que financian y organizan estas manifestaciones violentas. Hay gente que está yendo con máscaras y con escudos, mencionaba él, que es lo mejor que el dinero puede comprar hoy en día. Por lo tanto, esto claramente tiene un financiamiento. Así que yo, de alguna manera, eh, puedo percibir que se está replicando un poco el mismo patrón de lo que ocurrió acá en Chile el 18 de octubre. O sea, esto no fue algo espontáneo, no fue una marcha pacífica, fue algo organizado. La violencia en su más puro eh, presentación se está dando hoy día en Estados Unidos también. Carlos. Sí, bueno, hay que estar atento porque, bueno, me parece a mí
que en este caso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una persona decidida, ¿ah? Así es. Y estas circunstancias o estas situaciones no prosperan cuando se enfrentan a alguien con carisma, con coraje o con decisión. No sé cuál será el desenlace final, pero todo parece indicar que la idea es controlar la inmigración y el orden público. Ahora yo voy a cambiar un poco de tema, Francisco, en los últimos minutos que nos quedan, Dale. porque hace pocos días apareció un escrito, un estudio de un grupo de economistas importantes que se denomina El Puente. Un escrito donde habla más o menos alrededor de 8 puntos eh, que este grupo de personas sugiere para que Chile retorne a cifras de crecimiento de alrededor del 4% tendencial. Y se establece algunas cosas, por ejemplo, importantes. En política, cambios, por ejemplo, en política tributaria, reducir los tributos a las empresas hasta más o menos un 23,8%, 24%, ¿sí? Y aumentar la base tributaria, es decir, aumentar la cantidad de gente que tributa para compensar, ¿no es cierto?, esta baja de tributos, y establecer como norma un déficit fiscal eh, de 0,5, ¿no? Que en este minuto está como en cerca de 2 y se había definido hace un tiempo atrás de 1%, 0,5% del PIB. Incentivar en forma importante el ahorro provisional, eh, los ahorros en pensiones, establecer sistemas de ahorro para la vivienda, tal vez utilizando todo el esquema de AFP, que son de mucha rentabilidad, y restablecer los sistemas de obras públicas de concesiones en infraestructura y flexibilizar el mercado laboral, eh, hacer una legislación más flexible de tal manera que no sea rígido como hoy y que tampoco tenga altos costos. Mejorar la productividad, educación, la modernización del Estado y políticas sociales. Hay muchas cosas que propone, es muy largo, en realidad son 86 páginas, pero muestra lo que estima que se puede hacer y es importante volver al crecimiento del 4% porque si continuamos al 2% que estamos ahora, Chile no tiene un futuro esplendor, como dice nuestro himno. Francisco. Sí, es un tremendo documento, muy bueno, muy importante. Yo quisiera destacar que aquí en este participaron economistas transversalmente, de distintos sectores políticos, pensamiento político. Sin embargo, tienen en común este pensamiento de hacer que Chile pueda volver a crecer. O sea, ellos le dan una importancia muy grande a este tema. Eh, Algunas cosas que me llamaron la atención tienen que ver con la modificación que proponen ellos a las indemnizaciones por años de servicio. Este es un tema que está hoy día en el tapete legal. Está el Congreso con una modificación donde quiere cambiar. Hay una propuesta gubernamental para cambiar la indemnización que hoy día está en 11 años máximo, tope, 11 años de indemnización y por cierto tienen que concurrir algunas situaciones para que la indemnización aplique. No es cualquiera, no a cualquiera le pagan indemnización. O sea, la renuncia voluntaria no aplica para la indemnización. Bueno, en este caso en particular, lo que proponen ellos en el programa Puente en este proyecto Puente, es hacer que las indemnizaciones laborales sean a todo evento. Es decir, ¿sabe qué? Me encontré una pega mejor y me quiero ir, pero no quisiera irme y llevo, no sé, 5 años trabajando. Ok, ¿te quieres ir? Sí. Tu indemnización corresponde a 5 meses, por decir algo. Una indemnización a todo evento, ya sea porque yo me quiero ir o porque me despiden o por las razones que sean, la indemnización a todo evento. Esto va a generar flexibilidad laboral porque obviamente
Las empresas ya no van a tener tanto, eh, tanto resquemor de tener que cambiar a algún trabajador que no esté rindiendo bien. Y por cierto, el trabajador también va a tener más libertad. Entonces va a darle más flexibilidad a la hora. Eh, Son muchas páginas, en realidad, muy interesantes. Me alegro mucho de que haya alguien que ya esté pensando cómo recuperar la economía de nuestro país. Carlos. Sí, no, solamente para explicarle a nuestros auditores de que la condición actual de las indemnizaciones, que de repente pareciera ser como muy atractivo, pero la verdad es que no lo es. Y no lo es porque, tal como tú mencionabas, existe ahí una especie de de un entrampamiento, porque un trabajador que tiene ganas de cambiarse, ¿ah? Dice, no, no me voy a cambiar porque voy a perder mis años de servicio. Y se queda en un puesto donde gana menos de lo que podría ganar en otra parte, o sencillamente está descontento con su pega o con el clima laboral. Por otra parte, la empresa, ¿no es cierto?, no lo echa, aunque sea un mal trabajador, porque dice, si lo echo tengo que pagarle. Entonces, y la gente que ha cobrado este bono de cesantía, o cómo se llama, de indemnización, es muy poca. O sea, en general, es muy poca la gente. Entonces, lo que se pretende hacer es establecerlo en forma permanente, cosa que exista mayor flexibilidad. Si yo me quiero ir de un trabajo porque no me gusta el clima, porque no me siento cómodo o porque sencillamente creo que puedo ganar más en otra parte, lo puedo hacer sin limitaciones y sabiendo que me voy a llevar una parte del trabajo, ¿ya? Y esto también conlleva una especie de ciertas cotizaciones. Pero es importante, estimados auditores, eh, que tenemos que empezar a pensar que tenemos que recuperar el país, que recuperar el crecimiento, recuperar el desarrollo, porque solamente con el crecimiento se dispone de mayores recursos para obras sociales, para infraestructura, para etcétera, mejorar la economía, para mejorar las pensiones, para mejorar los sueldos. Ese en realidad es uno de los puntos clave y me parece excelente esto porque yo leí las páginas y hay muchos puntos importantes que tiene que ver, ¿ya? Y está comprobado, digamos, de que la solución para superar los problemas no es subir los impuestos, es bajarlos, porque al bajar se produce mayor inversión, mayor crecimiento, y el mayor crecimiento va produciendo a su vez mayores impuestos, porque más gente empieza a pagar los impuestos. Y lo más importante también, que es una cosa que en muchos años en Chile no se ha enfocado, es en mejorar la productividad. Y para eso tienen que hacerse incentivos, tiene que capacitarse la gente, hacer subsidios para la capacitación, no como es el CENSE, que de repente mandan a hacer un curso cualquiera en cualquier parte y a lo mejor no tiene una mayor efectividad en el aprendizaje del trabajador, que la finalidad, ¿no es cierto?, de la capacitación es mejorar la productividad y a su vez eso hace que aumenten los sueldos. Es un tema muy importante. Y vamos a terminar los últimos 2 minutos, Francisco. Un tema que tú querías tratar. ¿Ah? Sí, Querías eso tratar, un escucho. tema que quería conversar es la comunicación digital de Chile con el mundo. Y sobre todo, ¿no es cierto?, con, con un cable submarino llamado Humboldt, que lleva la fibra óptica y toda la data a través del Pacífico. Francisco. Sí, bueno, recientemente se firmó finalmente un contrato con la empresa Google. El Estado de Chile, a través de una empresa estatal que se llama Desarrollo País, hizo una alianza con la empresa Google y en conjunto van a hacer el tendido de un cable submarino de 14.800 kilómetros de largo, que va desde Valparaíso, Chile, o sea, la región de Valparaíso, específicamente desde Santo Domingo, parece que es el lugar, y se va a dirigir hacia Australia. Y desde Australia se interconecta con otros cables que van hacia China, Japón, en fin, distintos lugares de Asia. Pero esto va a ser mucho más directo. Hoy en día, la comunicación con Asia iba a través de Estados Unidos por un cable que cruza, que va directo a Panamá, cruza Panamá y llega a Miami. Desde Miami
va una comunicación terrestre hasta California, y de California viajan los cables submarinos al Asia. Una tremenda vuelta. Obviamente que además muchos datos de norteamericanos, de otros países, iban a través de este cable y por lo tanto disminuían la latencia y la importancia y la velocidad de transmisión. Nuestro cable submarino va a ser directo con Australia, va a ser nuestro, y va a tener además la posibilidad de interconectar a la isla de Pascua y Juan Fernández. Este cable va principalmente a la Polinesia Francesa, en Tahití, y desde Tahití se va directo a Sydney, Australia. Pero va a tener la posibilidad de interconectar Juan Fernández e Isla Pascua. Lo encuentro maravilloso, lo encuentro que a Puerto Williams, la llegada del cable submarino austral que va desde Puerto Montt, le cambió la vida. Y le cambió la vida también a la zona de Magallanes. O sea, antes estaban como muy postergados y son zonas chilenas que requieren de todo nuestro apoyo y estamos con ellos. Carlos. Efectivamente, Francisco, un gran desarrollo, un gran acierto para Chile, porque la información, la data, la transmisión digital es fundamental para el desarrollo de los países. Chile es uno de los países más avanzados en América Latina en ese aspecto, pero ahora lo va a ser más todavía, más potente, porque se va a conectar directamente por donde está gran parte de los mercados, Asia y también, ¿no es cierto?, Oceanía, ¿ah? Y también, ¿no es cierto?, hacia el área de la Indonesia y de la India. Así que estamos contentos por eso. Así que ojalá podamos hacer crecer a Chile, podamos retornar las inversiones, desarrollar al país, porque Chile se lo merece. Chile es hermoso, geográfica, y su gente también es maravillosa. Por lo tanto, hay que hacer cosas para que el nivel de vida de los chilenos sea mejor cada vez más y luchemos por el desarrollo. Estimados auditores, nos despedimos hasta el próximo jueves, donde esperamos que esté Juan Enrique Holguín acompañándonos. Francisco, muy agradecido por tu apoyo en este día, así que tu despedida. Gracias por la invitación, Carlos. Estoy disponible para cuando sea necesario y me siento honrado que me hayan invitado a este panel, a esta conversación con nuestros auditores en Radio Portales, la primera de Chile. Muchas gracias, estimados auditores. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Francisco. Estimados auditores, que tengan un excelente resto de semana y nos encontramos la próxima semana conversando de otros temas del mundo y de Chile. Ocurren siempre cosas. Estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.